Muy buenos días, mi nombre es Johnny Angulo y yo les voy a hablar sobre algunas de las funciones que tienen los organismos de control en Colombia. Iniciemos con que de acuerdo de acuerdo a la Carta Política de 1991, podemos considerar que los organismos de control son el Ministerio Público. Un nombre más común podría ser la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Pues la función como tal de los organismos de control en Colombia, pues es cuidar del Estado y de la República en todos los aspectos. Cuando nos referimos a todos los aspectos, nos referimos a todo lo que es la economía, el medio ambiente, la integridad de las personas, etcétera. Pues este debe de ejercer una vigilancia de la gestión fiscal del Estado y un control financiero de una gestión pues que es el resultado fundado en la eficiencia de la economía y la equidad de las valoraciones de los costos ambientales. Pues también debe ejercer una vigilancia de la gestión fiscal conforme al sistema de control y los procedimientos y principios que establezca la ley y el contralor a través de unas resoluciones. Pues, entre sus funciones también encontramos que los organismos de control pues también deben ejercer el control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial en los casos previstos por la ley. Pues también debe ejercer funciones administrativas y financieras propias de la entidad en cabal y cumplimiento del desarrollo de las actividades de la gestión y el control del fiscal. Pues también y obviamente entre sus funciones como organismos de control que son de la República, pues está desarrollar actividades educativas y o sea, está desarrollar actividades educativas formales e informales pues en las materias de las cuales conoce la Contraloría General de la Nación que permitan la profesionalización individual y la capacitación pues de todos los individuos que habitamos en esta nación. Pues como les vengo diciendo, los organismos de control se encargan de controlar todo lo que es la economía de nuestro país, las los, los recursos ambientales, eh, los deberes de los colombianos, la integridad, el cuidado, pues de todos los que convivimos en este país. Pues también debe ejercer de forma preventiva y en coordinación con las contralorías territoriales de la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración del manejo pues de los recursos pues que obviamente son de la nación y que son transferidos a cualquier título de las entidades territoriales, pues con la conformidad de las disposiciones legales, obviamente. Pues también debe advertir sobre las operaciones o procesos en ejecución para prevenir graves riesgos, pueden ser riesgos ambientales, riesgos económicos o riesgos sobre la población o que comprometan el patrimonio público, obviamente, y ejercer control posterior sobre los hechos pues que han sido identificados, pues tales como cuando nos habla de ejercer control sobre los hechos que han sido identificados, pues esto nos habla, por ejemplo, de referente a la economía, voy a tocarles el punto, y pues referente al medio ambiente y a las personas. Pues los hechos identificados en la economía, pues nos quiere decir cuando se dan pérdidas de dinero
cuando se dan transacciones indebidas, pues lo que hacen los organismos de control es investigar y llegar al punto al cual fue lo que sucedió y pues realizar educación a los que manejan los recursos, pues para prevenir estos incidentes. Referente al medio ambiente, pues cuando se dan la deforestación, cuando se dan los incendios forestales, pues que los organismos de control deben acudir a cómo controlar o de alguna forma eliminar estos perjuicios para la población. Frente a la población, pues cuando se generan eh, violación de los derechos humanos, cuando se generan masacres, cuando se generan muertes, robos y pues ese tipo de cosas que afecta la sociedad y la integridad de todos los que convivimos en esta nación. Pues estos también deben conceptuar o realizar conceptos, actividades sobre la calidad y eficiencia del control interno de su país y en los términos previstos en la constitución política, o sea, en las leyes que están allí basadas. Pues entre las funciones del Contralor podemos encontrar que está que prescribir los métodos y la forma pues de rendir las cuentas responsables del manejo y los fondos de los bienes de la nación. También debe revisar las cuentas que deben llevar por los responsables de los erarios y determinar el grado de eficiencia de la economía, pues que hayan obrado o hayan realizado en la nación. Pues debe llevar un registro de las deudas de la nación y las entidades territoriales, de las deudas externas, internas y ese tipo de actividades. Pues muchas gracias. Pues esas son algunas de las funciones que cumplen los organismos de control en nuestra amada república. Pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, la Procuraduría General de la Nación está formulada en las políticas generales en material de control disciplinado de los funcionarios y demás personas que prestan servicios al Estado. Esta Procuraduría se encarga de las personas del Estado que brindan su servicio y que se llevan a cabo los servicios que se están haciendo. La Contraloría General de la República se encarga de vigilar la gestión de recursos de la Administración y de los particulares entidades que manejan fondos o bienes de la Nación. Ellas se encargan de velar que los fondos y los bienes que se subsidian a través de los alcaldes, gobernadores o diferentes presentes se cumplen en realidad con lo pedido por ellos. Ejemplo de ello es de, por ejemplo, si se va a hacer un colegio, parque o cualquier otra obra, estos fondos estén bien estructurados y se cumplan en cabalidad con lo dicho pedido para lo que fue el fondo. La Defensoría del Pueblo trabaja bajo la dirección del Procurador General, vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Esta es la que se encarga de velar por los derechos humanos de cada persona, donde podemos continuar y decir que se cumple con lo que se necesita de cada persona, como el derecho a la educación, a la salud y al libre desarrollo y pensamiento. ¿Listo? Y la Registraduría Nacional del Estado Civil organiza las elecciones, su dirección, vigilancia, así como lo relativo a la entidad de las personas. En esta entidad las características principales es que no todo, o sea, se trata de escoger personas al azar y personas que estén trabajando con el Estado para que colaboren con la total transparencia de las elecciones como tal. Y viene con Juicio Nacional Electoral de la República Colombiana. Se supervisa el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos, elecciones y efectúa el escrutinio de toda votación nacional. Buenos días, mi nombre es Daniel Martínez y les voy a hablar sobre la conformación y la importancia de los órganos de control en Colombia. Los órganos de control son las entidades que la Constitución política designó
para poder dictar y mantener un control en el Estado colombiano. Defienden los derechos, los protegen. Estos órganos son la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, que en la Defensoría del Pueblo es una entidad que son las personerías distritales y municipales. También la Contraloría General de la Nación, que está el Fondo Bienestar Social, y la Auditoría General de la Nación. Primero que todo, ¿qué es la Procuraduría? Su importancia. La importancia de la Procuraduría es que vigilia el cumplimiento de la Constitución y la ley, defiende los derechos fundamentales. Si en un país no se defiende la ley, si no hay algo que haga cumplir la ley, sería un país muy desordenado y entrado en el caos. Pero esto se encarga la Procuraduría. Su importancia es que infiere para que se cumpla la ley en los ciudadanos y defiende los derechos fundamentales, que es muy importante defender esos derechos porque son los, por decirlo así, los más importantes. Uno de estos derechos es que defiende la cultura, la diversidad de cultura, que eso es muy importante para un país. Sigo con la Contraloría, que es la que maneja los marcos de eficiencia y maneja el control en el Estado, en el gobierno, el control fiscal. Esa importancia es que es la que vigila que se cumpla todo en las que en las otras organizaciones haya un control bien del efectivo. Y también hay algo en la Contraloría que es el Fondo de Bienestar Social, que son organizaciones que les dan un fondo en efectivo a sus asociados y se vigila que ese fondo les llegue a todos los asociados. Eso es muy importante porque eso ayuda a muchas personas y si se pierde ese dinero, muchas personas serían perjudicadas. También la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ya se encarga más de las personas en defender sus derechos. La importancia es que si una persona no sabe cuáles son sus derechos, no sabría qué defender. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, todo eso defiende la Defensoría del Pueblo, lo protege, que eso es muy importante para la vida. En las personerías distritales y municipales que hacen parte de la Defensoría del Pueblo, son organizaciones por distrito y municipio que tienen jurisdicción en esas partes y ahí se encargan de los derechos, de incumplimiento en los derechos. Y la siguiente es la Auditoría General de la Nación. La auditoría ya es una organización mucho más grande. Como es una organización más grande la auditoría, entonces se encarga de vigilar las demás organizaciones. Tiene una vigilancia fiscal a toda la Contraloría, al Fondo de Bienestar, a todas las organizaciones. Eso es muy importante porque ayuda a tener un mayor control y manejo de todos los recursos que se mueven ahí, porque es bastante efectivo, bastantes cosas que infieren en esas organizaciones. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.